Estamos una vez más en De Vuelta con la Historia. Mi saludo cordial para todos nuestros televidentes y nuestras televidentes. Es un gusto estar de nuevo con ustedes. Hoy no tenemos al maestro Roberto Lozano Batalla. Me permito en primera instancia saludarlo. Él está en un proceso de recuperación de su salud y mi deseo sincero y ferviente porque recupere pronto su salud y mi deseo, por supuesto, de tenerlo de nuevo acá en nuestro programa De Vuelta con la Historia. Hoy tenemos como invitado especial a este programa y cumple el papel, el honor de estar en el lugar que siempre ha estado hasta ahora en este momento el maestro Roberto Lozano Batalla. Nos acompaña el profesor de la Universidad del Pacífico, Hernán Ordóñez Valverde. Él es arquitecto de profesión, docente en la Universidad del Pacífico, docente de planta en la Universidad del Pacífico y una persona cercana a Buenaventura, ancestralmente, porque su padre laboró en esta ciudad y desde la juventud del mismo profesor Hernán, que nos acompaña hoy, pues ha tenido interés por la Buenaventura como ciudad, por su cultura, por su desarrollo y por sus costumbres. Esto lo hace una persona con todas las atribuciones para acompañarnos en este programa De Vuelta con la Historia. Él, desde la Universidad del Pacífico y desde su trayectoria, ha puesto los ojos no solamente en Buenaventura, sino en lo que es buena parte del departamento del Valle, Cali, en su trasegar por diferentes instituciones universitarias, por la San Buenaventura, por la UCEBA. Así que hoy vamos a hablar con el profesor acerca del trabajo que viene haciendo en lo personal y también en lo institucional, en lo académico, con la Universidad del Pacífico, centrando su atención en el desarrollo de Buenaventura, particularmente en el desarrollo del espacio urbano en Buenaventura y, por supuesto, esto mirado desde la perspectiva de alguien que tiene interés en el componente más importante, que es la cultura, los seres humanos y nuestra manera de relacionarnos con el espacio. Es un gusto, un verdadero gusto tenerlo hoy en nuestro programa De Vuelta con la Historia, profesor. Muchas gracias, Gersaín, muchas gracias al canal Yuarta, muchas gracias a ustedes por estar escuchándonos y viéndonos en este programa tan importante para la historia y la recuperación de la memoria del distrito de Buenaventura. La historia del espacio urbano en la Buenaventura del siglo XX es una de las preocupaciones personales suyas, uno de los intereses académicos, y es un tema que se ajusta perfectamente a lo que nosotros pretendemos en este programa, profesor Hernán. Ayudarnos a las generaciones presentes a entender a la Buenaventura desde su perspectiva histórica, cómo se ha desenvuelto y cómo concebimos hoy a Buenaventura, en este caso desde el aspecto arquitectónico. Muchas personas, al encontrarse con Buenaventura, y muchos teóricos, académicos, pues dicen que Buenaventura es desconcertante porque está enclavada en un paraje, en una ubicación geográfica estratégica y hermosa, con toda la deslumbrante belleza y la imponente belleza del Pacífico. Sin embargo, su aspecto arquitectónico, su desarrollo urbanístico, pues presenta grandes contradicciones. ¿Cómo comprender a Buenaventura desde lo estético, desde lo funcional, en la forma como usted lo ha entendido? Hay que mirar el espacio. Resulta que la formación, la metamorfosis del espacio de cualquier ciudad en el mundo, no solamente colombiana, es la explicación en 3 dimensiones de la historia, de todas las tensiones del ser humano, de la vida humana. Se explican en un modelo, en una modelación espacial. Los arqueólogos del futuro, los antropólogos y arqueólogos del futuro, podrán mirar en cualquier ciudad, en cualquier ruina de cualquier ciudad, cómo vivían esas personas, incluso hasta qué comían, qué se ponían, solamente viendo el espacio, porque el espacio es la historia escrita en 3 dimensiones. Cuando uno camina por una calle, en cualquier ciudad del mundo, pero pongamos un ejemplo, cuando uno camina por Europa, Italia, Roma, Venecia, Florencia, en las calles uno lee la historia de esas ciudades antiguas, lee el Imperio Romano, lee las tensiones, los dush, lee todos los procesos a través del estilo, la simbología y la semiótica que entrega el espacio a un ojo entrenado. Entonces, para mí es muy importante
Para la ciudad es importante, fundamentalmente para la ciudad, para los líderes de la ciudad, para la gente de la ciudad, contar con una herramienta que ha estado ausente hasta hoy, independientemente de los planes de ordenamiento territorial, que eso obedece a la ley y son datos técnicos sobre la proyección que la ciudad va a tener hacia el futuro, hacia el presente y el futuro próximo y futuro a mediano plazo, porque los planes de ordenamiento territorial, lo que conocemos como POTS, tienen un alcance mediano y traslapan alcaldías y consejos municipales, lo que hace que esa posibilidad de construirse una ciudad mejor sea posible a través de la ley. Pero me estoy refiriendo a la historia. Resulta que hay una herramienta importante, una herramienta básica para poder entender los procesos humanos, los procesos políticos, la generación y el control del poder, el control del espacio, la constitución de fronteras visibles e invisibles. Todo eso se ve en un escenario gigantesco que se llama ciudad. La historia de Buenaventura se ha estado contando fundamentalmente desde el punto de vista oral. Es el inicio de la historia, es la génesis, es el elemento más importante. Por eso me gustó mucho, Gersaín, cuando usted habló del profesor Roberto Lozano Batalla. Él precisamente es un narrador oral, pero que trascendió y escribió. Él ya está haciendo historiografía bonaerense, historiografía de la ciudad, y eso es muy importante. Ojalá hubiesen más Roberto Lozano Batalla, que saquen de las gentes, de los vecinos, de nuestros viejos, de nuestros abuelos, de la gente que ha vivido y sufrido Buenaventura, que quiera Buenaventura, esas anécdotas, esas historias, esas pequeñas historias, esa microhistoria, esos álbumes familiares, esos álbumes ciudadanos, arquitectónicos y urbanos, esas aerofotografías del IGAC, esas aerofotografías de la FAC, de los tiempos de 1936, 40, 50, las primeras fotos del Escaltra, la antigua Avianca. Todo eso va constituyendo una memoria, unas herramientas para construir la memoria perdida de Buenaventura, porque es que en Buenaventura tenemos un caso muy especial y sui generis con respecto a su historia, es que ha tenido un abandono de más de 400 años. La ciudad se ha hecho prácticamente sola al lado de un poderoso motor que es el puerto. Bien, maestro, usted habla de muchas cosas, nos hace una panorámica de lo que puede ofrecernos Buenaventura como ciudad, pero también como objeto de estudio. Su historia, su gente, su espacio urbano, su relación con la economía, su posición estratégica dentro del país mismo, o en relación con el país, con el interior del país. Pero para empezar un poco, para ubicar a nuestros televidentes, para conocer el desde dónde nos habla el profesor Hernán Ordóñez, me gustaría que usted nos contara un poco esa relación que ha tenido desde lo familiar, desde lo cotidiano con Buenaventura. Me cuenta usted que su padre trabajó en Buenaventura y que a partir de allí pues usted comenzó a tener un interés particular con esta ciudad. Un poco esos antecedentes de su relación con Buenaventura, profesor. Claro, son antecedentes de tipo sentimental y romántico. Mi padre era un hombre que, quería mucho a Buenaventura. Además de que ejerció su profesión aquí, trabajó en contratos con la CBC, trabajó también desde su oficina, desde la oficina particular y desde la oficina donde trabajó como empleado desde Cali, mantenía mucho en Buenaventura. Entonces él nos contaba historias. Nosotros vivíamos en Cali cuando estábamos pequeños, luego nos pasamos a Guadalajara de Buga, donde es mi madre y donde es mi apellido Valverde, el segundo. Nosotros somos, la mitad de mi génesis, de mi genética es de Buga. Desde allí empecé a querer a Buenaventura, a través de las historias que me contaba mi padre, de las charlas que tenía con Monseñor Valencia, el obispo de Buenaventura. Esas charlas interesantes sobre la política de Buenaventura, sobre la gran discriminación que se sufría aquí. Y este hombre preclaro, que también está por fuera del mundo material, pues transó amistad con mi padre. Y eso me llegó a mí. Era un niño y escuchaba esas historias y empecé a querer a Buenaventura sin conocerla. Hasta que finalmente la conocí, me enamoré de ella. Fue un amor inicialmente platónico, porque realmente nunca pude ejercer la profesión en Buenaventura, sino esporádicamente en algunos
pequeñas intervenciones como asesor, pero luego llego ya en mi mediana edad y encuentro la posibilidad de estar donde quería estar. Y es aquí precisamente donde estoy ejerciendo lo que usted decía muy bien, Efraín, mi profesión como profesor del programa de arquitectura de la Universidad del Pacífico. Estamos hablando, cuando nos cuenta usted la relación de su padre con Buenaventura, de la época en que en Buenaventura todavía funcionaba como medio de transporte el tren, el maestro, para llegar a Buga, por ejemplo, todavía tenía una influencia importante, y cómo se intuía, cómo se adivinaba a Buenaventura desde afuera, en este caso desde Cali y desde Buga. Creo que eso es importante también para acercarnos desde esta perspectiva a la historia de Buenaventura. Claro, fundamental. La construcción del ferrocarril es uno de los elementos que permite la entrada de la modernidad a un mundo premoderno. Y quiero adelantarles algo. Buenaventura sigue siendo premoderna, a pesar de que aquí transita toda la modernidad, pero en sí mismo, producto de su abandono, producto de la discriminación que se le ha tenido durante más de 400 años, la ciudad en muchas cosas no ha pasado a ser moderna. Todavía mantenemos un sistema premoderno, pero eso es un tema largo y difícil que en su momento podremos ampliar, Efraín. Quiero tocar el tema del ferrocarril, porque precisamente ese ferrocarril, del cual tenemos unas añoranzas nostálgicas, el ferrocarril fue el elemento más importante de la tecnología y el transporte en toda Colombia, y uno de las cosas fundamentales para Buenaventura. Resulta que desde Bogotá y desde Cali se iniciaron los procesos del tren del Pacífico. Había que sacar la carga, había que entrar la carga al puerto de Buenaventura, siempre el puerto de Buenaventura, es el jalonador, es el gran motor, el gran dínamo que provee todas estas posibilidades para este territorio llamado Buenaventura. Bien, maestro Hernán, cuando nosotros hablamos de la historia de Buenaventura, al menos lo que hemos hecho hasta ahora en este programa ha sido recoger esos relatos y esos recuerdos del maestro Roberto Lozano Batalla, que él escribió en una obra y que de todas maneras acá en este programa, al tener la oportunidad de conversar, pues él los enriquece con nuevas ideas, los pone al día, los contextualiza. Pero su disciplina, su especialidad por su condición de arquitecto y los estudios que ha venido haciendo sobre la historia del espacio urbano en Buenaventura, pues nos ubica en una mirada más cercana ya con ese componente de las sociedades, que es su espacio, su hábitat, ¿sí? ¿Cómo entendemos cuando usted tiene que definir a Buenaventura? ¿Cómo la presenta? Un poco como para tener un punto de partida frente a nuestros televidentes. ¿Cómo es Buenaventura? ¿Qué se dice de la condición del espacio urbano en Buenaventura? Hay una frase difícil. En las élites colombianas, cuando se refiere a Buenaventura de una manera peyorativa, a mí me duele ese concepto, pero es importante que se conozca. Se dice que el problema de Buenaventura es Buenaventura. ¿Y a qué me refiero? Trato de entender esa posición tan dura que se le hace a este terreno tan querido. Viene de ese sentido. Las élites colombianas están interesadas en el puerto, pero ya saben, a través de todos los avances del mundo moderno y llegando a la posmodernidad, ya se sabe que dentro de la posmodernidad no se puede desarrollar ningún negocio, por ambicioso o codicioso que sea, si no se tiene una relación social estable y resiliente con su contorno, sobre todo con su contorno urbano y rural. Y es ese conocimiento de la sociología moderna, de la arquitectura moderna, que ha permitido que estas élites colombianas, que tienen la capacidad de decidir y la herramienta poderosa del capital para decidir en este territorio su futuro próximo y lejano, que tengan en cuenta eso, la posibilidad que tiene Buenaventura de ser una ciudad resiliente, una ciudad que considere el ambiente, pero no solo el ambiente desde el punto de vista ecológico, sino social, que esta sea una sociedad que pueda prosperar en armonía, que pueda prosperar en paz y que podamos tener niveles muy altos
de cultura muy altos de confort, usando todas esas posibilidades que tenemos en este momento, que ha tenido y que vamos a tener. Porque le quiero adelantar otra cosa, así como lo dije ahora con la frase, adelantarle. Esos 2 trabajos de investigación que he estado haciendo durante años indican, y no es ningún misterio para los buenaventurólogos. Ahora le hago la aclaración, Gersaí, mi estimado público, ¿a qué me refiero con los buenaventurólogos? Yo soy uno de ellos. En el hecho de que Buenaventura a largo plazo va a ser una ciudad cosmopolita. Es un futuro inexorable y tenemos que prepararnos para eso. Tenemos que saltar el concepto de región y pensar en un elemento cosmopolita, sin perder identidad y manteniendo la memoria. Ese es fundamental, porque eso le da el carácter, el sabor a la ciudad. Esas cosas que el profesor Roberto Lozano Batalla, los historiadores, los orales, toda la tradición que se está rescatando de esta región pacífica colombiana, que es una anotación que usted hacía muy pertinente, Gersaín, con respecto a que aquí se habla, yo lo dejo a usted porque esa es su idea, pero se habla del Pacífico como si fuera solamente el Pacífico bonaerense, ¿no? El Pacífico es el Pacífico colombiano y tampoco es el internacional. Ese Pacífico que tanto nos interesa es el que debemos rescatar a través de la memoria, y esa herramienta del trabajo de la historia del espacio urbano en la Buenaventura del siglo XX es una de las herramientas, es uno de los componentes que va a permitir a los analistas, a los políticos, a los concejales de esta ciudad, a los alcaldes de esta ciudad, a los políticos que van a representar ahora en el Senado de la República, en la Cámara de Representantes, leer y usarlo como instrumento para preparar ese futuro próspero, promisorio y en paz que Buenaventura merece, ya merece. Bueno, profesor, usted nos hace una reflexión importante, usted nos hace unos antecedentes del cómo se mira, el cómo se considera o qué cosas se consideran mejor para referirse a Buenaventura. Pero en términos sencillos, cuando queremos hablar para los propios habitantes de Buenaventura, ¿qué es desde el punto de vista arquitectónico Buenaventura? ¿Cómo la describimos? Una pregunta pertinente que ha estado formándose en la discusión. En una mirada panorámica, o sea, extensa, sin mucha profundidad, cuando uno llega a Buenaventura, ve una ciudad en construcción. Y resulta que Buenaventura es una de las ciudades más antiguas de Colombia, más vieja que Buga, mi ciudad natal. Y no parece. Tan vieja como Popayán, más vieja que Cali, más antigua desde su fundación. Pero curiosamente, las construcciones coloniales que distinguen a ciudades como Villa de Leyva, a ciudades como Bogotá, como Popayán, como Buga, como la misma Cali en algunos aspectos coloniales, no se dan en Buenaventura. Buenaventura, desde el principio, desde su fundación, fue considerada una ciudad de paso, de tránsito. No fue considerada una ciudad para quedarse. A mí me extraña porque para mí esto es un paraíso. Y por eso una de las frases de la investigación, también contundente, así como la de los buenaventurólogos, dice lo siguiente: a veces no sabemos si Buenaventura es un infierno en un paraíso o un paraíso en un infierno. Si lo miramos desde el punto de vista estético, de lo que este territorio generoso provee, es un paraíso. Pero si lo miramos desde el punto de vista de las tensiones que se ven en el espacio de Buenaventura, en su arquitectura, en sus calles, es un infierno. ¿Por qué? Porque lo reitero, el espacio es el resultado de las tensiones del hombre. Si aquí tenemos altísimos niveles de violencia, altísimos niveles de corrupción, altísimos niveles de desorden controlado, porque aunque no lo crean, es una teoría que estoy trabajando, el caos aparente que tenemos es un caos controlado. Eso tiene unos controles. Lo que hay es que trabajar esos controles
a través de la conciencia ciudadana, a través de ese sentido de la memoria y ese rescate de las tradiciones del Pacífico colombiano y fundamentalmente de esta, su capital, porque la capital del Pacífico colombiano es Buenaventura, el distrito de Buenaventura. Rescatar eso para darle fortaleza a las cosas buenas que van a permitir salvar esta ciudad, salvar el futuro de estos muchachos y permitir que las personas que ya tenemos una edad considerable y nuestros viejos podamos transitar en paz y disfrutar de este paraíso. ¿Qué pasa con Buenaventura? Esa visión de ciudad en construcción, una ciudad en construcción ¿de cuántos años? Si es más vieja que las ciudades más viejas de Colombia. Entonces, ¿cuándo se va a terminar de construir? ¿Cuándo vamos a tener sectores terminados? Porque ni siquiera el centro, la isla de Cascajal, la primera Buenaventura, porque en la historia, el profesor Roberto Lozano Batalla lo recordará muy bien, mejor que cualquiera de nosotros, él sabe que Buenaventura era Cascajal. Fue solo en el siglo XX, en ese proceso de construcción espacial, urbano y arquitectónico, que empezamos a coger territorio del continente, de la península, pero solo después del siglo XIX, antes no. Y en los inicios del siglo XX era Cascajal, ese era Buenaventura. El entorno gigantesco, yo creo que aquí todos saben que Buenaventura es el municipio más grande del Valle del Cauca. En ese entorno gigantesco, ahí no era Buenaventura, Buenaventura era Cascajal. Y ese fenómeno del siglo XX es donde más se representa. Allí quedan algunos edificios de conservación histórica que nos permiten entender las tensiones de esta ciudad. Y son los edificios de la DIAM, la estación de tren, como usted bien lo decía, Gersaín, el tren fue fundamental en la construcción, pero fue una cuestión del siglo XX. No estamos hablando del siglo XIX, ni del XVIII, ni del XVII. Estamos hablando del XX, el más fuerte de todos. Esa arquitectura es la que estamos trabajando en esa historia del espacio urbano del siglo XX en Buenaventura. Les recordamos a nuestros televidentes, el profesor Hernán Ordóñez Valverde es también el responsable, el director del Centro de Estudios Urbanos Regionales del Pacífico, decimos del Pacífico colombiano. Y entonces desde la Universidad del Pacífico, en conjunto con otros docentes, pues centran su atención también en ese aspecto importante de la ciudad, que hoy, como ya lo acaba de decir, comprende a toda la parte urbana de Buenaventura, y no solamente ese que es el corazón, el origen de la misma ciudad, la isla. Y un aspecto que usted menciona es el componente de lo que aquí llamamos entonces el continente. Y buena parte de este continente, incluso hasta muy cerca de este espacio de donde grabamos el programa en la Universidad del Pacífico, fue construido con lo que se llama terrenos ganados al mar, porque una vez se hacía la idea de que el mar es solamente lo que bordea la isla allá cerquita, pero hasta muy buena parte de la ciudad tenemos todavía esteros, y esos esteros fueron siendo intervenidos por la población hasta muy entrado el siglo XX, profesor. En los trabajos que hemos hecho desde la Universidad del Pacífico en el canal de televisión, nos damos cuenta que la gente conoce muy bien sus barrios y que hasta muy entradas las décadas del 60, 70 todavía estaban rellenando, y incluso hasta mucho más acá. Ese otro aspecto, entonces, ¿cómo entra a jugar en la ciudad? Cuando ya pensamos en el espacio urbano de Buenaventura, ¿qué representa Buenaventura desde el punto de vista arquitectónico? ¿Cuáles son los emblemas de la ciudad? ¿Cómo se entiende en ese sentido? ¿Y cómo se ha visto históricamente? Ese es un tema complejo, Gersaín, muy complejo, significativo. Tiene que ver con la memoria de Buenaventura y con su historia. Cascajal es más del 60% de Cascajal son terrenos ganados al mar, con dos técnicas: una técnica de ingeniería civil, de ingeniería de puertos, de ingeniería de barreras, de infraestructura, sobre todo de ingeniería naval, pero no de barcos, sino ingeniería civil naval, de puertos, es técnicamente. Los terrenos ganados al mar que maneja Puertos de Colombia, primero Puertos de Colombia, ahora la Sociedad Portuaria, es básicamente en su mayor porcentaje terrenos ganados al mar, de una manera técnica.
Pero tenemos otro aspecto de la moneda, la otra cara de la moneda. La misma isla Cascajal, fuera del centro primígeno inicial, son terrenos ganados al mar. En zonas fangosas inicialmente, no esteros, inicialmente eran zonas fangosas, que eran frontera con los esteros. Esas zonas fangosas fueron rellenadas por la gente de Buenaventura, por los bonaverenses, por sus habitantes nativos. Fueron ganando esos terrenos y en procesos históricos hicieron lo que llamamos nosotros técnicamente, los arquitectos y las personas interesadas en el espacio urbano, formaciones catastrales. Esas formaciones catastrales van mostrando toda la formación y la metamorfosis de la primera Buenaventura, o sea, Cascajal. Entonces, más del 60% de Cascajal son terrenos ganados al mar. Y no es un fenómeno ni una culpa colombiana, ni es un fenómeno ni una culpa bonaverense o de Buenaventura. No hay culpa. Ahí no hay culpa. Allí hubo una necesidad sentida que se resolvió de una manera técnica y de una manera vernácula, una manera como le hicieron los habitantes iniciales, ir ganando terrenos primero con vivienda palafítica y terrenos iban avanzando en la marea baja. Quiero anotarle que ese fenómeno luego, precisamente en el siglo XX, en la mitad del siglo XX, se trasladó al continente, donde también continuaron alrededor de la columna vertebral de Buenaventura, que es la avenida Simón Bolívar. Alrededor de esa columna vertebral se construyó también sobre terrenos ganados al mar, con sus límites en viviendas en palafito. Nos dice, como para refrescar con un aspecto anecdótico, podríamos decirlo, esta intervención suya, nos dice el maestro Roberto Lozano Batalla que alcanzó siendo niño a llegar en Potrillo hasta lo que hoy es la periferia de la catedral de Buenaventura, ¿sí? Recuerda siendo muy pequeño que llegaba ahí, entonces toda esa parte llegó a ser bañada por el mar. Claro. Y pues hábitat de moluscos y de una gran riqueza que bueno, se cambió una cosa por otra. Lo urbano por desplaza esa hábitat de riqueza marina, ¿no? Qué bonita esa reminiscencia, Efraín, del profesor Lozano Batalla. Llegar en Potrillo. Y también se llegaba en Potrillo a Pueblo Nuevo, a la galería. Ahí se descargaba el pescado, el plátano producido en esta región, productos de esta región, no importados, no traídos de afuera, y aquí mismo. Se descargaba en esa galería y se llegaba en pequeñas canoas, en pequeñas lanzas, o en Potrillo, como se conocía, a la galería. Ahora, ¿qué es? Es una zona totalmente urbanizada en terrenos ganados al mar. Por eso es que es importante para la historia del espacio urbano del siglo XX en Buenaventura los terrenos ganados al mar. Los terrenos ganados al mar son un sine qua non de la formación y de la metamorfosis del espacio en Buenaventura. Y no es una culpa, lo reitero, porque ese fenómeno se ha dado en otras partes del mundo. Hong Kong, Macao, Shanghái, Singapur. Singapur fueron 5 islas que se fueron uniendo. Fue una colonia británica. La misma, los mismos avanzados de la reina de Britania construyeron, ingenieros de puertos, fueron rellenando esas islas, esas 5 o 7 islas de Shanghái y construyeron el Shanghái que conocemos ahora, que es uno de los puntos de referencia de los buenaventurólogos cuando quieren mostrar un posible futuro de Buenaventura. Tengo mis reservas frente a ese posible futuro, porque el posible futuro nuestro de Buenaventura va a ser propio, con identidad propia, sin copiar, de pronto como referencia a esos grandes puertos. Pero esto tiene que surgir de aquí, de la gente de Buenaventura y de este territorio. Aprovechemos para despejar ese paréntesis que había abierto usted, profesor, frente al tema de que quiere luego explicarnos qué son los buenaventurólogos, de los cuales usted se cuenta como uno de ellos. ¿Qué quiere decir usted cuando hace uso de ese término? Es que he oído varias cosas en Buenaventura, en esta ciudad. Una de ellas es que Buenaventura está sobrediagnosticada. Pero cuando me asomé a esos sobrediagnósticos, encontré muy pocos. Entonces me dijeron, no, lo que pasa es que esos diagnósticos
están hechos en Bogotá y son diagnósticos privados de entidades, de empresas que han hecho diagnósticos. Están en los Estados Unidos, hacen parte de la Red Mundial de Comercio, que ya indicó y conformó a Buenaventura como parte de esa Red Mundial de Comercio, la red más poderosa que existe en el mundo, hablando de comercio de exportación e importaciones. Ya Buenaventura está escrita allí, hace parte de ese contexto. Hay otra red más pequeña, que es la red de la Alianza para el Pacífico, que tiene que ver con países latinoamericanos, de Centroamérica y de Sudamérica. Y eso se irá construyendo porque tengo entendido que ya hay varios países haciendo cola para entrar a la alianza. Pero nos interesa la Red Mundial de Comercio. En ese sentido, vemos que Buenaventura va a tener una influencia no solamente regional, no solamente nacional, sino una influencia fundamentalmente internacional o mundial. ¿Por qué? Desarrollemos esa idea. Porque aquí hay una condición estratégica. A mí me decían sobre diagnóstico, me decían que eso era de Bogotá y de los extranjeros. Pues sí, yo creo que sí. Y muy probablemente esa visión peyorativa que le hago al buenaventurólogo tenga que ver con eso. El hecho de que esos diagnósticos no se hicieron aquí, no lo hicieron los bonaverenses, muy pocos la Universidad del Pacífico, muy pocos, extremadamente pocos, y deberían hacerse aquí en la universidad, deberían hacerse aquí en estas alcaldías, deberían hacerse aquí en este distrito, salir de aquí con los diagnósticos. Entonces, el buenaventurólogo es aquel que habla con conocimiento propio de algo que no conoce ni ha sufrido en carne propia. Eso es lo que defino como buenaventurólogo. De cierta manera, para evitar que a mí me señalen, yo me autoseñalo. Yo soy un buenaventurólogo, porque gran parte de mi vida ha sido en otras ciudades, aunque he tenido un amor platónico que ya se está concretando con Buenaventura. Esa es la diferencia con el buenaventurólogo de Bogotá y de Cali. Y yo estoy aquí, yo estoy viviendo aquí todo el tiempo y disfrutando esta ciudad. Ese es un llamado de atención, Gersaín, un llamado de atención a una clase de dirigente en formación que tenemos en Buenaventura, porque Buenaventura realmente no tiene élite, y esa es una de sus fallas, una de las cosas que tenemos que ir consiguiendo. Y esa élite arranca de los procesos intelectuales y se amarran a los procesos económicos y terminan haciendo relaciones sinérgicas con la clase política. La élite no es la clase política, la élite no es la clase económica, la élite es una amalgama mucho más compleja, de la cual ha estado ausente, repito y reitero, durante más de 400 años esta querida tierra. Bueno, pero esta querida tierra o su propia gente. ¿Y por qué razones, maestro? Hay varias razones que influyen y que impiden que se forme una élite. La primera, retomo la idea, desde el principio, desde la colonia, Buenaventura fue considerada una ciudad de paso, de tránsito, no para quedarse. Cuando en el siglo XX muchos querientes de Buenaventura resolvieron vivir aquí y construir de una manera definitiva, o sea, con concreto, con ladrillo, como llama naturalmente la gente, materiales, casa de material, edificio de material. Ese es un término vernáculo, un término popular, para referirse a construcciones sólidas. Lo que hemos tenido en Buenaventura es, y todavía lo seguimos teniendo, son construcciones deleznables. Por eso en Buenaventura hemos sufrido, creo, si no me equivoco, unos 5 incendios importantes. ¿Por qué se han producido los incendios? Porque son casas de cancel, son construcciones de cancel, también término vernáculo, o sea, construcciones en madera. Y esas construcciones de madera son piras, verdaderas piras. Entonces, por eso tantos incendios en Buenaventura que han destruido parte de esa memoria. Mucha de esa memoria se ha perdido porque sus mismas construcciones son de paso, no son estables. En la medida en que nosotros vayamos haciendo una arquitectura y un urbanismo de estabilidad, eso va mostrando que la ciudad se está cuajando, se está formando. Por eso veo
en este momento se me viene a la cabeza la imagen de la tremenda manifestación convocada por el grupo de notables y por nuestro obispo, Epalza, Monseñor Epalza, con una afluencia de gente, de bonaerenses que quieren la paz, que quieren vivir en armonía, más de 30, 50 mil personas. Eso fue impresionante, mucho más impresionante que las luchas en países amigos. Esta es una lucha nuestra y parece que viene otra. Esas son demostraciones de que la gente está tomando conciencia, y en la medida en que la gente, el pueblo, se eduque, que sus hijos se eduquen, estén en esta universidad o en universidades de Cali o en Bogotá, pero fundamentalmente en estas de aquí, nuestras, las autóctonas, vamos formando una élite, la élite del conocimiento, amarrada a una élite comercial y en sinergia con una élite política que tendrá que ir mejorando sus malas costumbres para que esto realmente salga adelante sin perder ellos mérito y sin perder ellos poder. Profesor, relacionemos eso que usted acaba de decir con la idea que nos sugirió hace unos minutos acerca de los diagnósticos sobre Buenaventura. ¿Está o no está sobrediagnosticada Buenaventura? ¿Cuál es su posición desde ese punto de vista? Mi posición es que sí está sobrediagnosticada. Sí está sobrediagnosticada, pero no tenemos todos los elementos en la ciudad. Por ejemplo, en esa investigación, esas dos investigaciones que estamos trabajando, la del espacio, la formación del espacio en el siglo XX y la del mejoramiento del hábitat en los terrenos ganados al mar. Cuando accedí a las oficinas gubernamentales de Buenaventura, Planeación, Secretaría de Planación, etcétera, no encontramos nada. No hay. Entonces uno dice, bueno, entonces sobrediagnosticada, ¿de dónde? Porque debería haber elementos de juicio aquí, herramientas que nos permitan hacer análisis, y no están. Me fui para Cali, también a buscar planimetrías, formaciones catastrales. Tampoco, había una del 2000, cuando deberíamos tener desde 1946 una planimetría de las formaciones catastrales de Buenaventura. No la hay. Me refería a Bogotá, no la están buscando. La investigación, desde el punto de vista de la academia, a diferencia de la oral, es que nosotros tenemos que trabajar con hechos ciertos y con datos comprobables. Cuando nosotros hablamos de una cifra, por ejemplo, Buenaventura es afrodescendiente, y aquí hago un paréntesis, porque según las teorías de la evolución humana moderna, todos somos afrodescendientes, pero aquí en Colombia, por hecho de la Constitución, se entiende afrodescendientes a las personas afro, de África. Tenemos una población censada, según censo DANE, del 88.5% afrodescendiente. Ese es un dato cierto, un dato comprobable, censo DANE. Entonces, cuando uno hace conclusiones dentro de la academia, debe estar anclada a procesos de datos ciertos, y eso es lo que no tenemos en Buenaventura. Entonces, cuando miro eso, yo digo, ¿cuál sobrediagnóstico? ¿Y sobre qué están trabajando los diagnósticos? ¿Sobre conjeturas? ¿Sobre comparaciones con Singapur? El trabajo está por hacerse, Israel. El trabajo está por hacerse, estimados amigos y compañeros bonaerenses, y debe hacerse desde aquí. Ahora, ¿qué importancia tiene ya en términos prácticos que el diagnóstico lo conozcan unos cuantos expertos que no están en Buenaventura y que todo el resto de la población, incluidos sus dirigentes, desconozcan esos diagnósticos? Interesante pregunta y muy compleja, difícil. Todos sabemos ya, y creo que usted debe haber tratado ese tema, Buenaventura en este momento está siendo mirada bajo la óptica de expertos en urbanismo, expertos en sociología, en economía, en política, en macropolítica, en geopolítica. Está siendo mirada para construir un master plan. Ese master plan fue un concurso mundial que estableció el gobierno colombiano para Buenaventura. Por primera vez un master plan. Como una mirada analítica frente a eso. ¿Por qué Buenaventura merece un master plan? No va a ser porque no sea importante. Un master plan solo tiene las ciudades más importantes del mundo. De hecho, para nosotros es nuevo el término, profesor. Claro, y resulta que ese término supera
los límites de los planes de ordenamiento territorial. Va más allá, mucho más allá. ¿Por qué Buenaventura, según el gobierno nacional, merece un master plan? Maestro, Porque hay un futuro importante, porque hay unas posibilidades muy importantes en esta ciudad, en este enclave regional, en este enclave nacional, en este enclave mundial. ¿la expresión master plan está contemplada dentro de ese lenguaje, esa nomenclatura de la planeación en Colombia? Claro. ¿O es un término importado así? Es un término importado, pero ya ha sido platanizado en Colombia. Ya cuando uno habla de master plan, eso es traduciéndolo, es un plan maestro, pero no un plan maestro de acueducto alcantarillado, que es lo que siempre hemos conocido, que Buenaventura ya tiene y debe mejorarse, sino un plan que considera otras alternativas, más holístico. Es un plan sistémico que amarra con esas cosas que les decía a ustedes, regionales, nacionales e internacionales. Es un master plan. ¿Quién lo está haciendo? Una firma española. Muy bien, ese ganó el concurso. Fue un concurso mundial y se lo ganaron una firma extranjera. Lo están construyendo. Tengo entendido que hay expertos bonaerenses allí. Vamos a ver qué resulta de ahí. Pero esa es una sintomatología importante a tener en cuenta para Buenaventura. Sabemos que esos estudios terminan volviéndose cosa complicada porque vienen los expertos y lo presentan en términos técnicos. Por lo tanto, la inmensa mayoría de la sociedad no accede a la información. Por un lado porque el lenguaje es técnico, pero por otro lado porque tampoco fluye, porque nuestra sociedad no está preparada para que las grandes masas accedan a esa información. Usted como hombre de la academia, en este caso cercano, relacionado con el mundo de la arquitectura, conocedor del tema de la planeación, ¿qué sugerencias haría, qué salidas le propondría a la ciudad para que más personas se apropien de esa información, o no es necesario que eso suceda? Es muy importante que suceda. La fórmula es sencilla: educación, educación, educación. No existe otra fórmula. A través del conocimiento podemos acceder a eso, acceder a la formación de esa élite que Buenaventura necesita. Personas querientes, personas que entiendan los problemas de la ciudad desde adentro y que lo puedan mirar en perspectiva, porque muchos de nuestros problemas aquí en Buenaventura es que casi la mayor parte de la población bonaerense está mirando los problemas desde adentro y no ve posibilidades, nada más que el miedo y el silencio. Cuando tenemos las posibilidades a través del conocimiento y la educación de llegar a una comprensión sistémica, holística de los problemas presentes y futuros de nuestra ciudad. Formar la élite que tanto necesita Buenaventura, que tiene que ver con los intelectuales, los notables, los comerciantes, los importadores, los exportadores y la clase política, en sinergia, trabajando por esta ciudad y por su puerto. Y en esa élite, ¿qué papel juegan o dónde están los pescadores, los trabajadores de la madera, los portuarios? ¿Cómo visiona usted esa élite y la relación con esa clase que es la base de la sociedad? Ese es un tema bien interesante, porque tengo entendido que a principios del siglo XX y mediados del siglo XX eran unas economías poderosas, fuertes en Buenaventura. Ya no lo son. ¿Qué pasó? ¿Por qué la economía maderera ha sufrido tanto? Ha ido mermando. Hay que mirarlo con un examen económico, con un examen de sostenibilidad. Es probable que esos elementos del hombre muy propio de nosotros, de depredador, haya acabado con mucha de la riqueza maderable. Y lo mismo con la pesca. La pesca, hemos oído precisamente, hace poco escuché un hombre, Bedoya, Manuel Bedoya. Él sabe bastante qué pasó con el tema de la pesca. Y él nos hablaba de unas técnicas muy modernas que entraron a pescar con unas redes electrónicas, y finalmente pues nuestro pescador natural, con sus elementos propios de la región, las redes naturales, pues fue vencido, finalmente fue vencido, y tenemos una pesca
que es más un pasado que un presente. Entonces habrá que mirar esas economías, qué puede pasar. Yo pienso que la Universidad del Pacífico tiene una facultad, que es la acuicultura, y tengo entendido también por expertos, no es mi tema, ese no es mi tema, pero he oído a expertos contar que ya la pesca como tal, la pesca depredadora de grandes barcos pesqueros, está terminando su ciclo en el mundo, y que se está imponiendo la pesca de cultivo, o sea, la acuicultura, la maricultura, la cultura marina, o sea, construir esos peces en el mar, pero de una manera técnica. Cultivar. Maestro, sin perder de perspectiva la idea, el hecho de que usted se mueve en el mundo de la arquitectura y la importancia que tiene en Buenaventura la vivienda como tal. Usted hace en sus intervenciones un constante recorrido por el pasado y el presente, las posibilidades que tiene Buenaventura de futuro, qué lugar va a ocupar en la ciudad ese componente que en la Universidad del Pacífico se menciona tanto, y es la vivienda tradicional. Yo hago esta pregunta a conciencia que estamos llegando al final de nuestro programa, y anunciaría para nuestros televidentes esta pregunta que le hago al profesor. Nos dejaría la puerta abierta para nuestro próximo programa con el mismo profesor Hernán Ordóñez Valverde, porque ese componente es muy importante, y vemos pues que por la riqueza y la cantidad de elementos que le pone el profesor a sus intervenciones, a sus disertaciones, pues nos da para desarrollar otro programa y centrarnos un poco en el papel que jugaría la vivienda y esa idea de identidad, conscientes por supuesto de que la vivienda por sí misma no es el único componente de la identidad. Un poco ese papel, para dejar como anunciado nuestro tema para el próximo programa, ese papel importante que va a jugar el tipo de vivienda y la forma como se ha mirado, unos de manera crítica, otros de manera romántica, la vivienda palafítica y esa relación con el componente del mar. Como abrebocas, la vivienda es el espacio por excelencia de la ciudad, es la célula básica, es la amalgama, es el aglutinante que permite que la ciudad se forme, es la vivienda. Ahí arranca todo, arranca con la familia, con la pareja, con la familia y su espacio, el hábitat natural de la vivienda. Todos queremos vivir bien, con confort, y esas técnicas que aquí tenemos tradicionales lo permiten. No se trata de importar tecnología para hacer nuestras propias casas, se trata de mejorar lo que tenemos técnicamente, y para eso está la Facultad de Arquitectura de la Universidad del Pacífico. Aquí hay profesores muy serios trabajando desde hace 12 años sobre esa tecnología ambiental, climática, bioclimática, y frente a esa arquitectura hogareña que podemos tener en Buenaventura y que en algunas casas se da. Yo me he encontrado unas sorpresas, inclusive arquitectura vernácula, arquitectura sin arquitectos, casas extraordinarias, y arquitectura con arquitectos vamos a encontrar de ahora en adelante. Un poco resumiendo entonces nuestro programa, quiero que un concepto que es importante, más que un concepto, un dato. Entonces, de acuerdo a lo que usted nos explica, de acuerdo a lo que nos han contado los historiadores de Buenaventura, entonces la original isla de Cascajal en ese proceso de urbanización se expandió, es más grande, es un área mayor a la que había en la ciudad, en la región, perdón, hace 350 años, 400 años. Por supuesto. Cascajal se construyó. Cascajal fue construida inicialmente por Puertos de Colombia, que fue una entidad que manejó el ferrocarril del Pacífico. Curioso, ¿no? El ferrocarril del Pacífico era quien organizaba al primer puerto sobre Buenaventura. Luego eso se independizó, se creó Puertos de Colombia y finalmente terminó en la sociedad portuaria, que es una sociedad mixta, de economía mixta. Aquí debe haberse tratado el tema con amplitud. Sí, esa es la construcción técnica ampliada de más de la mitad o casi la mitad de Cascajal. El resto fue construida por bonaerenses con tecnologías vernáculas, con tecnología apropiada del momento. Tiene sus cuestiones. Yo sé que los técnicos, sobre todo los técnicos del Master Plan, van a tener que mirar cómo hacen espolones y barreras que impidan que esos terrenos que son deleznables puedan ser atacados
en el caso de una subida, una marea alta o más alta de la normal. Maestro, y ya para cerrar, un último dato, es que me queda una inquietud. Usted decía que Buenaventura pues es una ciudad muy antigua y que no lo parece en comparación con otras cercanas, y usted decía que incluso que Cali. Me queda esa pequeña duda, ¿es Buenaventura más antigua que Cali? ¿Sí? Tengo entendido un poco y expreso mi duda ante los televidentes, pero de eso se trata. ¿Cali no es fundada antes de 1940, maestro? Sí, es probable que sí, que usted tenga razón, pero sí es más vieja que Buga, más vieja que, o sea, casi tan vieja como Popayán. Popayán también es más antigua, Cali también es un poco más antigua, son los añitos. Es que esas ciudades se generaron en el mismo tiempo, 1946, 40, 43, los 6 años. Esos 6 años de la colonia fueron muy prolíficos y se fundaron varias ciudades. Entonces, la clave de este tema, y valga la aclaración, Sersaín, es que Buenaventura se fundó en el mismo periodo de las ciudades más antiguas de Colombia, y no parece ser así. Parece una ciudad en construcción que nunca se ha terminado y nueva, y Buenaventura es vieja. Bien, y entonces en nuestro próximo programa hablaríamos, entre otras cosas y otras reflexiones que seguiremos enriqueciendo y preparando para nuestros televidentes, entonces del papel que juega en Buenaventura, su desarrollo urbano y la relación con el espacio urbano, el tipo de vivienda que se ha dado en la ciudad, el tipo de construcciones que se han dado a lo largo de la historia y lo que viene también para Buenaventura, la perspectiva de megaobras. Ya en Buenaventura están comenzando a hablar de megaobras, esa palabra que es usada pues en grandes centros, en grandes urbes. En Buenaventura ya se está utilizando. Vamos a ver entonces desde la perspectiva del profesor Hernán Ordóñez Valverde qué impresión le da esos anuncios y cuánto podemos esperar de los anuncios según el propio plan de ordenamiento territorial que todavía está pues siendo socializado y en plena construcción, diríamos nosotros, para los bonaverenses. Muchísimas gracias, profesor. Muy amable, muchas gracias a todos ustedes. Gracias, Efraín, por esta entrevista. A nuestros televidentes igual, les agradecemos infinitamente por habernos acompañado. Esperamos, como siempre, pues haber sido de su interés con este programa, hacer aportes, más que enseñar, más que pretender decir verdades indiscutibles, es manifestarles a ustedes nuestro interés de proponer temas que tengan que ver con la ciudad y de invitarlos, por supuesto, a despertar más bien el deseo de ir a buscar y a confrontar el presente con el pasado y desde ahí pues trabajar para construir un futuro pues más sólido y mejor para todos. A ustedes muchísimas gracias. Los invitamos por supuesto a continuar con la programación de Yubarda Televisión.